Damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí reunidos en este tiempo de estudio bíblico en el libro de Génesis. Hoy corresponde al capítulo 40 del libro de Génesis. Sea bienvenido desde donde quiera que usted nos acompañe en esta noche. Este día, 22 de marzo del año 2023, desde la Ciudad de México les saludamos y les abrazamos en el amor del Señor, confiando en la gracia, en el poder y la presencia de nuestro Padre en estas horas. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico que usted recuerda el capítulo 39, José, por su integridad y por su vida consagrada a Dios, fue a parar a la cárcel, pero esto empieza cuando este hijo de Jacob es vendido por sus hermanos a los mercaderes ismaelitas por envidia. José termina en casa de Potifar, sirviendo por un buen tiempo en esa casa como esclavo, pero Dios, dice la palabra, estaba con José y halló gracia delante de sus ojos, y todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Esto le sirvió para que José llegara a ocupar un alto rango dentro de la casa de Potifar. Sin embargo, a pesar de lo que había escalado con respecto a la presencia en la casa de Potifar, porque él llega a ser mayordomo de esa casa, y a pesar de ello él seguía siendo esclavo. Eso no se había quitado todavía de su vida, seguía siendo esclavo, un esclavo que de alguna manera le era útil a Potifar, pero que no dejaba de ser esclavo. Entonces, cuando la esposa de Potifar pone los ojos en José y quiere acostarse con José, José, que era un hombre íntegro, le dice que no podía faltar a la confianza de Potifar y tampoco podría pecar contra Dios. Entonces la mujer lo acusa de intentar violarla, y Potifar pone en la cárcel a José. Y allí, estando en la cárcel, José está injustamente en la cárcel, y todo parece que sale mal a este hombre que intenta vivir con integridad delante de Dios. Esto es lo último que vimos. Ahora vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos enseñe lo que Él quiere y tiene para nosotros. Oremos. Amado Padre, en esta noche te damos gracias por la vida de todas y todos aquellos que están, Señor, con nosotros en esta noche de este miércoles de estudio bíblico en el libro de Génesis. Gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti y venir y poder, Padre Santo, aprender de tu palabra lo que tú quieres y lo que tú tienes para nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia tan grande, y permite que en esta noche podamos aprender de esta palabra tuya para nuestra vida. José ahora está en la cárcel, sin embargo, también ahí tú lo prosperabas. Y hoy que entramos al capítulo 40, aprenderemos, Señor, cómo en momentos de dificultad y de pruebas, de injusticias, siempre tu amor, tu gracia y tu presencia, tu misericordia no nos abandona. Tómanos en tus brazos y ayúdanos a poder seguir aprendiendo y a poder buscar de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada concluimos el capítulo 39, y antes quiero darles un saludo a mis hermanos que están en Puerto Aventura, Quintana Roo, siguiendo esta transmisión, en el Triunfo, Chiapas, en Mexicali, Baja California, y tantos otros hermanos y amigos que nos están siguiendo miércoles a miércoles, y por qué no también aquí en la Ciudad de México y en otros países o en otros estados de nuestra república.
Sean bienvenidos y gracias por estar acompañándonos en esta noche. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 40. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Después de estas cosas, aquí surge una pregunta: ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas son a las que se refiere o a las que hace referencia precisamente este primer verso del capítulo 40? Bueno, sin lugar a dudas se refiere a la injusticia que José estaba padeciendo por causa de su integridad y su santidad, de no haber pecado en contra de Dios y no haberle faltado el respeto a su amo, quien había depositado en él su confianza, por no haber caído en esa situación de fornicación y no pecar contra Dios. José está en la cárcel y esta es una situación terrible. Él había sido vendido como esclavo y por mucho tiempo, por algún tiempo, algunos historiadores, algunos exégetas dicen que había estado ya 11 años sirviendo ahí como esclavo, desarrollando sus actividades correspondientes, y ahora está restringido a la casa de la cárcel y mucho más privado de su libertad. Este tiempo lo ha pasado sirviendo y él ha madurado seguramente, muchas pruebas, muchos sufrimientos. Ya no es el adolescente, aquel joven que había llegado vendido al mercado de esclavo y comprado por Potifar. Ahora él ya es un joven, sin embargo está allí. Después de estas cosas dice que el copero del rey de Egipto y el panadero. Aquí aparecen dos actividades importantes en esta porción de las Escrituras. El copero y el panadero ambas ocupan personas de una elevada posición porque son personas de mucha confianza. Es cierto que eran sirvientes, sin embargo tenían cargos de altísima responsabilidad. En muchas ocasiones el copero del rey era hasta el miembro del consejo del rey. Estos hombres tenían la responsabilidad de velar por la seguridad del faraón. Usted recuerda en el Antiguo Testamento a Nehemías, quien era precisamente copero del rey de un país extranjero también, pues era una persona muy apreciada por el rey. El panadero era un hombre, sin lugar a dudas, también de muy alto rango y de una responsabilidad muy alta, porque tenía a su cargo la seguridad del rey. Entonces, estos dos hombres, no dice la Escritura qué habían hecho, pero eran hombres que tenían eran personas de suma confianza para el rey de ese entonces, porque por ejemplo, el copero tenía que probar el vino que se preparaba antes de dárselo al rey, porque a través de ello muchos reyes fueron asesinados por medio del vino, o en el vino les ponían el veneno, y también a través en la comida. Entonces ambos tenían que cuidar esa parte tan importante y cuidar que el rey no sufriera algún atentado, el rey de Egipto. Ahora, como les digo, no se nos dice qué habían hecho. Sin embargo, está claro que seguramente se había puesto en peligro la vida del rey, y por eso están aquí ellos ahora, ya con este enojo del rey en sus contra. Y entonces cuando Faraón se enoja con estos dos oficiales, porque eran jefes de los coperos y jefes de los panaderos, pareciera ser que todo lo acontecido a Faraón es porque se enoja contra ellos, porque algo no le gusta, y puesto que ellos eran como el sistema de seguridad de ellos, algo había fallado seguramente.
seguramente la vida del faraón había estado en riesgo y entonces la ira de faraón cae sobre estos dos oficiales que son enviados a la cárcel. Algunos eh, rabinos, algunos judíos dicen que posiblemente a la copa del faraón le había caído una mosca, o que el pan del faraón le había caído una partícula de arena. Sin embargo, esto no es algo que podamos nosotros asegurar, y creo que está muy lejos de la realidad, porque la palabra que aquí se encuentra es delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. La palabra delinquir habla de algo más que un simple error, va más allá. Entonces, eh, por lo tanto, se nos muestra a través de las Escrituras que lo que ellos hicieron era algo digno de que fueran a parar a la cárcel, y era una falla que se había cometido y que tenía que ser tomado muy en serio. Ahora, dice el verso 13, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Sí? ¿Recuerda usted que el capitán de la guardia, sin lugar a duda, tenía que ser Potifar, el anterior patrón o amo de José, o el amo, porque hasta hoy seguía siendo el amo de José? José había sido llevado por Potifar a la cárcel, y ahora tiene José dos compañeros de prisión. Tal vez en este versículo solo se describan personas o actos humanos, pero Dios y su providencia están aquí en el control de esta historia. Es decir, José, ¿sí?, está allí. Dice que Faraón se enoja contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los pone en prisión en la casa del capitán de la guardia y en la cárcel donde José estaba preso. Es decir, allí donde es llevado José, que seguramente es la casa, vea usted, la cárcel, en la casa del capitán de la guardia, es decir, esta cárcel estaba en la casa de Potifar, y cuando vemos nosotros lo que dice la palabra del Señor, eh, vemos lo que sigue en el verso 4. Dice que el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. José les servía. Estuvieron días en la prisión. Aquí pareciera ser que el encargo, ¿sí?, nuevamente es hecha a José, pero ahora ya no es el jefe de la guardia, sino es el capitán de la guardia. Es decir, a José le es encargado estos dos oficiales por el mismo Potifar, y José entonces lo podemos ver como un joven en quien podría tenérsele confianza. Y lo que dice en el verso 4, dice que José le servía y estuvieron allí días en la prisión. Y ambos, verso 5, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. ¿Sí? ¿Recuerda usted que José está allí porque sus hermanos lo vendieron precisamente por envidia, porque José soñaba cosas, y ahora aquí una vez más lo que antes lo lleva a la desgracia se presenta nuevamente aquí, y ahora están estos dos oficiales, cada quien tiene un sueño en una misma noche, su propio sueño, y cada uno con su propio significado.
En Egipto sabemos que era una tierra de supersticiosos o de supersticiones. Allí, hermanos, había, de acuerdo a los vestigios históricos, existían o habían literatura de cómo interpretar los sueños en aquellos tiempos tan remotos, lo mismo que el día de hoy en nuestro mundo. En Oriente antiguo, pero sobre todo en Egipto, se les consideraba los sueños como revelaciones de los dioses, cuyo significado eh, se les había transmitido y que era necesario buscar el significado a través de una interpretación. Entonces, había gente muy preparada en los significados de sueños, gente que había estudiado especialmente esto. Estos hombres se les llamaba sabios, quienes estudiaban bastante para poder descifrar los sueños, y se dice que era un arte interpretar los sueños en ese reino de Egipto. Ahora, en esta porción de las Sagradas Escrituras, amados hermanos, familia en la fe, amigos, cada personaje tiene un sueño distinto con un significado particular. Los dos sueñan por su lado, y era normal que ambos estén preocupados por el sueño que habían tenido, y como hemos dicho, ya que los egipcios tenía para ellos cierto significado cada sueño, entonces tendría que ser alguna, como un tipo guía, el sueño como algo de futuro que les estaba deparando a sus vidas. Entonces, en esa situación de presos, estos sueños les hubiese dejado bastante intranquilos seguramente, porque ellos necesitaban saber qué estaba pasando en sus vidas, y entonces ellos necesitaban estar seguros de lo que les sucedería. Dice la palabra en los versos 6 y 7, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Ambos estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Una pregunta aparentemente inocente. Cuando él ve que están tristes, dice, y aquí que estaban tristes. ¿Sí? ¿Ve usted esa parte? El verso 6. Y cuando él ve que estaban tristes, ¿sí?, pregunta, José está igual que ellos en una condición de cárcel. José está allí también, y José está de forma indefinida, pero tenía un semblante distinto al de los siervos de Faraón. Dice la palabra, ellos estaban tristes y atemorizados por el sueño que habían tenido. Y era normal la preocupación de los oficiales, porque en tan solo unos días, según la historia, se acercaba el cumpleaños de Faraón, y entonces, como era usual, habría un gran banquete, y Faraón tendría que acordarse de ellos para preparar esta fiesta para sus invitados. Entonces, pero ¿será que Faraón iba a liberarlos o habría de colgarlos? Por esta situación hay mucha ansiedad, y entonces pareciera ser que la razón por la cual ellos están tristes es porque se avecina una fiesta, se avecina un evento donde ellos sin lugar a dudas serán recordados. Entonces José les hace esta pregunta, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Pareciera ser que es extraño, reitero, para José, para hacérsela a gente que está en la cárcel, pues en la cárcel no todo es felicidad. Sin embargo, aquí se empieza a mostrar la diferencia que hay entre José y los hombres comunes. José es bastante diligente con lo que se le ha encomendado, lo que se le ha encargado, y se preocupa por aquellas personas
y muestra su misericordia al indagar el motivo o los motivos por lo cual ellos están tristes. Esto es digno de resaltar. Imagínese usted, encarcelado igual que ellos, sirviéndoles a ellos porque es esclavo y todavía preocupándose por ellos. Qué maravilloso gesto de bondad, qué maravilloso gesto de amor en José. Sin lugar a dudas, un hombre temeroso de Dios. Y entonces vemos el verso 8 que ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Esto nos da a entender que ellos ya habían preguntado, pero nadie se los podía interpretar. Entonces les dijo José: no son de Dios, perdón, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Ellos dicen: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, nadie nos puede interpretar este sueño. Y como ya dijimos, estaban en la cárcel, interpretar sueños era toda un arte, y en Egipto era algo muy particular, y ninguno de los especialistas o sabios estaban presentes ni podrían servirles a ellos en su condición de presos. El pensamiento entonces, o el deseo de estos hombres, era encontrar socorro en estos sabios, pero ellos no pueden acceder a uno de ellos porque no hay quien interprete los sueños, que los atemoriza. Y aquí está Dios de por medio, obrando y haciendo que las cosas sucedieran de esta manera, porque ahí frente a ellos no lo sabían, el copero y el panadero no lo sabían, pero Josué, una de las grandes bendiciones que tenía era el interpretar sueños, el soñar sueños inclusive. Ahora, primero sueña y ahora interpreta. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Este podría ser, sin lugar a dudas, el versículo clave de esta porción. Sí, el verso que acabamos de leer, mis amados hermanos, ¿no son de Dios las interpretaciones? Verso 8. Y entonces él pregunta y le dice: cuéntenmelo ahora. Este hombre fue vendido por sus hermanos 11 años atrás aproximadamente, y su etapa de juventud había pasado como esclavo, siendo alejado de los que más amaba, su padre y su hermano, y habiendo sido víctima de una injusticia por haber precisamente sido un hombre recto e íntegro. Termina ahora en la cárcel, pero aún así no tiene el mínimo deseo o pensamiento de culpar a Dios por todo lo que le ha pasado. Es decir, al contrario, su fe en Dios se ha fortalecido y ahora él está aquí diciendo que Dios es el que interpreta los sueños. Ahora, José está dando la gloria con esto a Dios, está honrando a Dios y está dando testimonio de su fe a estos hombres en la cárcel. En momentos de dificultad, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, así como José. José está diciendo que su Dios, no el Dios de los egipcios, porque los egipcios tenían muchos dioses, y él dice que su Dios está por encima de todas las cosas que existen. Y aún, mis amados hermanos, amigos, familia en la fe, él le está diciendo que ese Dios que él tiene está por encima de los sueños. ¿Cómo es que este hombre llamado José puede dar la gloria a Dios en su condición tan mala y de grande angustia y diríamos hasta injusta? Él no está enojado contra Dios, al contrario, honra a Dios en lo que está viviendo. ¿Cuántas personas en el mundo a diario, a cada instante, y aún nosotros creyentes, levantamos al cielo diciendo que Dios es el culpable de nuestros malos, de las cosas malas que nos suceden o que nos acontecen porque estamos sufriendo? Hay gente que sin pensarlo culpa a Dios. Hay situaciones realmente dolorosas y difíciles a veces suceden. En estos tiempos de pandemia
en que nos tocó vivir la etapa más fuerte, cuánta gente perdió un ser querido, cuántos padres, cuántas madres, cuántos hijos sufrieron la pérdida de un ser amado, y en algunos casos se le echó la culpa a Dios. Ahora, nosotros sabemos que aún en estos tiempos, en las relaciones inclusive de pareja, de matrimonio, de hogar, también son tiempos difíciles, porque se han ido algunos y otros se han quedado, pero hay muchas cosas, personas jóvenes, adultos que han sido abandonados, y nosotros tenemos que saber que en esos tiempos difíciles, aún en los momentos de gran dolor, de sufrimiento, no deberíamos echarle la culpa a Dios, porque aun cuando los padres lo hayan abandonado de niños, por ejemplo, a algunos, Dios no ha tenido la culpa. Dios está tejiendo su gracia y su misericordia y mostrándonos su amor, porque realmente hay cosas fuertes que pueden sucedernos en la vida, pero la gloria y la honra en todo lo que nos pase, por muy difícil que esto parezca, debe serle dada a Dios. Ahí está José, quien había pasado por situaciones muy fuertes, pero no le echa la culpa a Dios. Es el mundo quien hace las cosas, la gente que no tiene temor de Dios, como los hermanos de José, como Potifar, como esta mujer que hace que José vaya a la cárcel. Y seguramente algunos podemos ser tentados a querer culpar a Dios, pero José no lo hace, y de esto podemos aprender mucho nosotros. Él está padeciendo injustamente, no de un tiempo a la fecha, no de un año, aproximadamente 11 años o más ha estado viviendo en esta situación, y todo por causa de su integridad, pero seguía en todo este tiempo, en todas estas dificultades, honrando el nombre de Dios. Mis amados hermanos, qué lejos está José, ¿sí?, de echarle la culpa a Dios. Y mis amados hermanos, debemos anhelar esa preciosa fe que tiene José en el Dios de los cielos. Por ello es que nosotros sabemos que la fe de José era grande, porque nosotros debemos buscar también, y es por lo que nosotros debemos buscar también, ser hombres y mujeres con una fe maravillosa como la de José. Imitar y seguir a Cristo en la fe, pero también aprender de José. Ahora, cuando él dice, no son de Dios las interpretaciones, José no les está diciendo solamente que de Dios son las interpretaciones, sino que todo el sistema egipcio, toda la estructura pagana, que incluía inclusive a los sabios que estudiaban los sueños, era totalmente inútil y falso, porque el dueño de todo era Dios. Con esto José está, vuelvo a repetir, dando testimonio de su fe. Y entonces él dice algo sumamente riesgoso, pero a la vez precioso. Él dice, contadme la hora. José está dispuesto a servir a estos hombres, pero está más dispuesto a darle la gloria a Dios. Sí, en esos momentos difíciles, él está dispuesto a darle la gloria a Dios, porque él está totalmente confiado en que Dios es el Rey del universo y que va a revelar el significado de los sueños de estos dos hombres. Y entonces pide que se lo cuenten, y es aquí donde nosotros podemos ver en los versos 9 al 11 que entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, vea, va primero el jefe de los coperos. Yo soñaba que veía una vid delante de mí, tenía que ver con el vino, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón.
¿sí? Vea usted, pongamos atención por favor, ¿sí? Que el sueño del copero, que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. El sueño del copero es una vid, tiene que ver obviamente con su labor dentro del palacio del rey, pero esa vid tiene 3 sarmientos. Los sarmientos son 3 ramas que brotaban. Las 3 ramas maduraban rápidamente y entonces generaban los racimos de uvas, y el sueño, y en el mismo sueño se mostraba la copa de Faraón nuevamente en su mano, en la mano del copero, sirviéndole a Faraón. Vea, ponga usted atención en esto. Entonces llegamos a los versos 12 al 13. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Es decir, el sueño está interpretado por José y le dice: vas a ser restituido. Esta interpretación solo podía venir de Dios por medio de José. Los 3 sarmientos o ramas representaban, según la interpretación, 3 días, y en ese tiempo Faraón iba a levantar su cabeza, le dice José, es decir, le habría de perdonar. Al cabo de esos 3 días, ¿sí?, le dice: Faraón levantará tu cabeza. Cuando una persona era traído a juicio, generalmente se postraba delante de Faraón, y entonces él podía levantar su cabeza como señal de liberación o para la horca. En el caso del copero, iba a ser para liberación, le dice José. Ahora, como ya dijimos, la interpretación del sueño era la restitución del copero a su puesto para servir nuevamente a Faraón. En otras palabras, era el perdón, pero además la misericordia de Faraón sobre la vida del copero. José entonces hace una petición clamorosa y una petición especial al copero. Vea usted lo que dice el verso 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiese algo por lo que me pusiesen en la cárcel. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. José tenía sin lugar a dudas que hacer esta petición. José está pidiendo misericordia al copero. José le está diciendo que al revelarle este sueño, él está actuando con misericordia con este copero, y aunque eso nunca fue condicional, José de alguna manera está pidiendo misericordia de este hombre que pronto estará con Faraón ya restituido en su oficio de confianza, y José está esperando que Dios mueva a misericordia al copero y a Faraón. Entonces Faraón escuchará su caso y podrá soltarlo para que José regrese a casa a ver a sus padres y a su hermano. Y entonces le pide que haga mención de su situación a Faraón. Y dice: y me saque de esta casa, de la cárcel. José tiene el deseo natural, ese anhelo de la libertad.
mis amados hermanos, es algo que no podríamos culpar a José. Y él espera que el copero hablara con el faraón, que no desconfiara de Jehová, sino al contrario de su Dios, que al contrario confiara en él. Y el faraón debería saber que es parte del plan de Dios para José y para su pueblo de Jacob. Pero bueno, el deseo de José no es más grande que los planes del Señor. Dios no va a proceder con la petición de José al copero. Dios tenía planes mejores que ese para José. Dios no quería que José regresara a su tierra con su padre, y entonces cuando él dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Hubiese sido fácil para José acusar a sus hermanos y acusar a Potifar y aún a la misma mujer de Potifar, ¿sí? Pero José no tiene palabras de amargura, sino lo que él destaca es su inocencia. Él dice que lo que él quiere es regresar, que él no ha cometido ningún mal para estar en la cárcel, y lo que él quiere es, aunque injustamente está en la cárcel, ha pasado tiempo ahí, lo que él quiere es salir, y por eso pide misericordia al copero para que ruegue por él ante el faraón. Y vea usted versos 16 y 17. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Es interesante que notemos que el copero del rey ha sido espontáneo, y el panadero dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, entonces se anima. Dice, pues qué bueno que este está interpretando cosas buenas, ahora le voy a contar yo. Es difícil este versículo en sí, mis hermanos. Pareciera ser que la conciencia del panadero sí sabe que ha hecho mal, sí, y que ahora por la interpretación de José hacia el copero, él se anima a contar su sueño. Quizás, tal vez, espera que él también sea incorporado al servicio del faraón y que sea perdonado, a pesar de que al parecer él sí tiene culpa. En el sueño del panadero había 3 canastillos blancos sobre su cabeza, con manjares para Faraón, pero las aves terminaron comiendo del canastillo. Eso es sumamente interesante. Cuando llegamos al verso 18 y 19, la respuesta de José es esta. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Qué fuerte esta interpretación. Pero esta interpretación venía de Dios. Por tanto, no había discusión sobre si iba a suceder o no. 3 días iban a pasar, y entonces Faraón habría de actuar colgando en la horca al panadero. Este iba a ser hallado culpable por Faraón, y él iba a ejecutar su juicio. Es decir, la cárcel solo era preventiva, entre tanto se estaba investigando quién de los 2 había sido el culpable. El copero dispuesto a confiar o a confesar o a decir su sueño, y este panadero, hasta que ve cómo es una interpretación buena, es que se anima. Ahora, el copero podría sentirse, después de escuchar la interpretación, mucho más seguro, agradecido y estimulado por la misericordia que aparecía en su vida
a través de la interpretación de este sueño, pero no así el panadero o el jefe de los panaderos. Entonces llegamos al verso 20. Dice de nuevo la palabra del Señor, y vea cómo la interpretación, si viene de Dios, que tiene control de todas las cosas, que inclusive aquellas cosas que nosotros pudiéramos o no creer que puedan pasar, suceden si Dios así lo ha determinado. Dice el verso 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, vea usted el 20, yo no lo estoy inventando, allí está. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Amados hermanos, el cumpleaños del Faraón usualmente sería celebrado grandemente y era requerido que el Faraón pudiese disponer de todos sus sirvientes. Al mismo tiempo, parece que Faraón quiere demostrar su poder, pero también quiere demostrar su misericordia a todos los invitados. Él quiere que se vea quién es el que manda en ese reino. Sucede que se cumple lo que José había interpretado. Entonces, vuelvo a reiterar, Dios sí estaba por encima de los sueños, ¿sí? Y aún de los egipcios. Y el copero tendría que estar atento a todo lo que estaba sucediendo. La palabra de José eran ciertas y él tenía que estar muy pendiente de lo que estaría pasando en su entorno, porque Dios está en control de todas las cosas. 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, como lo había soñado. La interpretación de José se cumplió y entonces aquí está el copero, ¿sí?, viviendo la interpretación del sueño. Y mis hermanos, seguramente el copero tenía el testimonio de que Dios había hablado por medio de José. Él estaba seguro de eso. Y es sorprendente cómo aún no mueve esto que él ve, no mueve al copero a poder solicitar a Faraón para liberar a José. Faraón fue benevolente y misericordioso para con el copero. Faraón restituye a su hombre de confianza plenamente. Y mis amados hermanos, reitero, en temas de seguridad o envenenamiento, Faraón no iba a tomar riesgos y vuelve a poner su absoluta confianza en el copero porque estaba convencido, sin lugar a dudas, de que era inocente. Mis amados hermanos, y esto nos habla de la naturaleza del ser humano. Qué fácil nos olvidamos de las promesas. Qué fácil nosotros rompemos un pacto, un compromiso, aún viendo la benevolencia de Dios en nuestra vida. Qué fácil somos para olvidarnos de lo bueno y grande que es Dios. Vea usted lo que dice el 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. ¿Sí? Reitero el 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. ¿Sí? El faraón ejecuta su juicio y muestra su poder sobre el panadero, quien probablemente, reitero, la Biblia no lo dice, pero fue hallado culpable de delinquir contra el rey de Egipto. Y nuevamente José había dicho con toda exactitud lo que había de pasar con este hombre. ¿Por qué? Porque era Dios quien había revelado lo que iba a acontecer. Y déjeme decirle que yo quedo sorprendido con el verso 23. A mí me sorprende, me deja atónito. Dice el verso 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó.
reitero, lo que es natural en el ser humano. Pasó lo que tenía que pasar. Es fácil olvidar a quien nos hizo algún bien o a quien nos ayudó o mostró misericordia de nosotros o con nosotros. José había pedido a este hombre que hiciese misericordia con él, pero el copero al final se olvida de José. Él no se acuerda de José. No solamente se había olvidado que José le había ayudado en la cárcel porque le había servido, sino que se olvida de que era inocente. Pero también, al recibir misericordia de Faraón, él tuvo que haberse recordado de la misericordia de José. Sin embargo, se olvida. Qué rápido somos para olvidarnos de la grande misericordia de Dios. Ahora, el íntegro José, que aguardaba para que el copero pudiera argumentar por él con Faraón, pudiera contarle, vuelve nuevamente a recibir de las manos humanas injusticia y olvido. Qué duro es, qué difícil es. Pero hermanos, esto nos debe fortalecer, porque José sigue en la cárcel, pero los ojos de Dios están sobre José. La mano de Dios está con José. Y de esto hablaremos muy pronto cuando entremos al capítulo 41, que será pasada la Semana Santa, porque el miércoles de Semana Santa estaremos teniendo cultos toda la semana. Así es que de lo que pasa en el capítulo 41 estaremos hablando posteriormente a ello. Ahora, veamos si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si cambiáramos de protagonista y miráramos la palabra de Dios, ya no son los protagonistas José y los oficiales del rey, tampoco lo es Potifar ni Faraón. Ahora nosotros somos los protagonistas, ¿sí?, de este tipo de situaciones. Ahora, en este momento, y después de la palabra del Señor, los ojos del juez soberano de la tierra se vuelcan sobre José y los oficiales hacia nosotros. ¿Cómo reaccionaremos después de conocer la palabra del Señor? ¿Cómo usted y yo responderemos al mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo nuestra fe y las obras de fe responderán a Dios revelados en esta porción de la palabra en nuestras vidas? Hay algunas cosas en las que podemos nosotros pensar como personas, meditar, y sin duda alguna podemos contrarrestarlas contra nuestra vida con la palabra de Dios, para que sepamos que Dios está en control de todas las cosas. Roguemos al Señor, al dueño de la mies, para que haga el cambio en nosotros, para que estas verdades bíblicas que hoy podemos aprender se nos den a nosotros como la gracia y la misericordia de Dios, y así la presencia del Señor nos ayude como creyentes a anhelar y glorificar a Dios y esperar en Él, aún en situaciones difíciles, tristes y, por qué no decirlos, hasta injustas, como las situaciones en la vida de José. La cárcel era el lugar del tormento que esperaba a José, pero no lo fue más que el instrumento y el medio para que José surgiera de manera definitiva a una vida diferente, de ayuda para su pueblo. José nunca quitó su confianza en Dios. José nunca perdió la esperanza en Dios. Y aunque este lugar en que él se encontraba era tan terrible, él siguió confiando en Dios. Los creyentes, usted y yo, muchas veces vamos a encontrarnos en circunstancias difíciles. Como hijos de Dios tendremos adversidades, pero será una nueva oportunidad para confiar en el Señor y esperar en Él.
Este es el evangelio de salvación y de vida eterna que Dios ha prometido. José glorifica al Señor de forma directa al dar testimonio de Él frente a personas que sufrían el mismo castigo en la cárcel, y al mostrar que su fe estaba en el Señor, y a pesar de esa situación de dificultad, Él se mantiene firme, dando testimonio y sirviendo al Dios de la vida. ¿Cuántos de nosotros muchas veces esperamos más en los medios humanos que en los medios del Señor? Van a venir situaciones difíciles seguramente a su vida. ¿Cuál será nuestra respuesta al Creador? Mire, amigo y hermano, la cárcel no siempre han cerrado a los culpables. Muchas veces lo han hecho con inocentes, como lo hemos dicho ya más de una vez. José fue un ejemplo de ello, y aunque José fue olvidado por el copero de Faraón, Dios nunca se había olvidado de José, como no se olvida de usted y de mí, a pesar de las circunstancias adversas y difíciles. A veces son muy duras las situaciones que vivimos y que enfrentamos. Puede ser las más preciosas oportunidades para tener comunión con el Señor, para desarrollar la dependencia de Él y para que crezcamos en nuestra fe. Yo sé que no va a ser fácil, ojalá y nunca tengamos que padecer situaciones difíciles y adversas como la de José, pero si esto sucediera en nuestra vida, honremos y glorifiquemos a Dios en esa situación. Démosle la gloria a su nombre, porque nosotros dependemos del Señor. Usted y yo tenemos comunión con Él. Necesitamos también a veces en las situaciones difíciles acordarnos del Señor. Los tiempos felices son hermosos, preciosos, pero los tiempos difíciles son aquellos que no nos gustan muchas veces, pero son los que generan los frutos más preciosos en nuestra vida espiritual. Mis amados hermanos, oremos al Señor con la palabra de una vida práctica y cotidiana en nuestra vida. Señor, tú nos dices a través del apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Sí, mi Señor. Gracias, gracias por darnos la esperanza, porque Padre, las pruebas son una preciosa oportunidad para crecer en la fe. Pero, ¿por qué nuestros corazones están tan duros que ya no crecemos sin pruebas? Señor, no necesitaríamos pruebas si nuestro corazón estuviera, Señor, suaves delante de ti, aprendiendo de ti. Este pasaje de la Escritura nos hace recordar una escena, Señor, maravillosa que está en tu palabra, y Señor, en la cual muchas veces nosotros quizás hemos visto cómo, Señor, hay muchos que hacen ministerio aún en las cárceles. Y allí en ese lugar, Señor, en esas paredes, allí hay liberación de hombres presos que han conocido tu palabra y que han buscado servirte a ti. Padre, permite que tu gracia y tu gloria, Señor, se haga posible en la vida de aquellas mujeres y aquellos hombres que están encarcelados. Permite que dejemos que tu Espíritu Santo, al abrir tu palabra y al abrir nuestros labios, también abra los entendimientos y los corazones para que te conozcan aquellos que no te conocen. Padre, permite que tu palabra corra y fluya
en aquellos que aún teniendo libertad física, están aprisionados por algo que el mundo o sus situaciones de la vida cotidiana los tiene aprisionados. Sí, Señor. Tú rescataste a Pedro cuando caminaste sobre las aguas en el momento que él se hundía. Padre, tú ayudaste a Pedro para que él pudiese disfrutar de esa gracia maravillosa. Ahora, Señor, permite que tu palabra libere a muchos también de esa carga y de ese yugo, Señor, de esclavitud que es el pecado. Y que tu evangelio, Señor, llegue a sus vidas y que también los libere, Señor, de esa cárcel en que hoy se encuentran. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos entender que Cristo nos ha rescatado del pecado y de la muerte y que tenemos vida eterna y la esperanza eterna en Él. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a caminar contigo para que la gloria de tu nombre se manifieste en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, amigos, familia en la fe, damos gracias a Dios por este tiempo y recuerde, nos veremos el miércoles posterior al miércoles de Semana Santa. Así es que no se olvide, tenemos una cita con el capítulo 41 del libro de Génesis. Dios los bendiga y disfrutemos este tiempo de quietud, de reflexión, de lo que representa una de las fiestas más grandes para los que hoy somos salvos y para todo el cristianismo que ha confiado en Jesús como su Redentor. Porque es cierto, Él vino a este mundo a morir y a sufrir por nuestros pecados, pero Él no está muerto, Él vive y ha resucitado. Y de estas cosas que Él hizo esta última semana de vida sobre la tierra, estaremos hablando esta próxima semana. Que el Señor los bendiga y que su gracia y su gloria les acompañe. Un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentre usted. Recuerde, Dios le ama y Él quiere que usted sea libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones hasta su hogar.